La historia humana es fascinante. Mientras muchas personas están obsesionadas por descubrir los secretos que aguardan los miles de años que nos anteceden, otras enfocan su mirada hacia el futuro, y cual Nostradamus, intentan teorizar cuáles serán los descubrimientos del día de mañana que nos pondrán en curso hacia un mejor futuro. En este iceberg, revisaremos algunos de los posibles eventos que podrían cambiar la forma en la que vivimos, ya sea hoy, mañana, o dentro de muchísimos años. ¿No sería estupendo extender el brazo hacia una cuarta dimensión del espacio? Podrías liberarte de los grilletes de la geometría ordinaria. Las alargaderas enredadas se separarían con facilidad. Se podría dar la vuelta a un guante de zurdo para sustituir al de diestro que se ha comido el perro. Los dentistas podrían hacer endodoncias sin taladrar ni pedirte que abras la boca. Por muy fantásticas que suenen las dimensiones extra del espacio, podrían existir realmente. Desde la relativa debilidad de la gravedad hasta la profunda afinidad entre partículas y fuerzas aparentemente distintas, varios misterios del mundo que nos rodea dan la impresión de que el universo conocido no es más que la sombra de una realidad de dimensiones superiores. De ser así, el gran colisionador de hadrones, cerca de Ginebra, podría hacer chocar partículas y liberar energía suficiente para romper los grilletes que mantienen a las partículas en 3 dimensiones y permitirnos llegar a ese reino alucinante. Según el cosmólogo Max Tegmark, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la prueba de la existencia de dimensiones adicionales alteraría por completo nuestra noción de lo que es la realidad. En 1990, Tegmark escribió una versión cuatridimensional del videojuego Tetris para hacerse una idea de lo que podrían ser las dimensiones adicionales. En las teorías físicas modernas, la principal razón de ser de las dimensiones adicionales es el concepto de supersimetría, que pretende unir todos los tipos de partículas en una gran familia feliz. La supersimetría solo puede cumplir esa promesa si el espacio tiene un total de 10 dimensiones. Las dimensiones podrían haber pasado desapercibidas, bien porque son demasiado pequeñas para entrar en ellas, bien porque, por nuestra propia naturaleza, estamos pegados a una membrana tridimensional como una oruga agarrada a una hoja. Las dimensiones adicionales podrían revelarse de otras formas. Si el colisionador de hadrones produjera agujeros negros subatómicos, serían una prueba inmediata de la existencia de dimensiones extra, porque la gravedad en el espacio tridimensional ordinario es demasiado débil para crear agujeros de este tamaño. Por razones geométricas, las dimensiones superiores reforzarían la gravedad a pequeña escala. Asimismo, cambiarían el comportamiento a pequeña escala de otras fuerzas, como el electromagnetismo. Y al dictar cómo funciona la supersimetría, podrían dar lugar a patrones distintivos entre las masas y otras propiedades de las partículas. Además de en el colisionador, los científicos podrían encontrar indicios de dimensiones adicionales en las mediciones de la fuerza de la gravedad y en las observaciones de las órbitas de los agujeros negros o de las estrellas en explosión. El descubrimiento transformaría no solo la física, sino también sus disciplinas afines. Las dimensiones adicionales podrían explicar misterios como la aceleración cósmica e incluso podrían ser el preludio de una revisión de la noción de dimensionalidad, que se sumaría a la idea cada vez más extendida de que el espacio y el tiempo surgen de principios físicos que se desarrollan en un reino atemporal y sin espacio. Se puede construir una central eléctrica de carbón prácticamente en cualquier sitio. Las energías renovables, en cambio, son puntillosas. Los vientos más fuertes soplan en las altiplanicies. El sol brilla más en el desierto. Transportar esa energía a ciudades situadas a cientos de kilómetros será uno de los grandes retos del cambio a las energías renovables. Los cables superconductores más avanzados pueden transportar esos megavatios miles de kilómetros con unas pérdidas de solo un pequeño porcentaje. Pero hay un truco. El cable debe mantenerse en un baño de nitrógeno líquido a 77 kelvins, o menos 196 grados Celsius. Este tipo de despliegue, a su vez, requiere bombas y unidades de refrigeración cada kilómetro aproximadamente, lo que aumenta enormemente el coste y la complejidad de los proyectos de cables superconductores. Los superconductores que funcionan a temperaturas y presiones ordinarias permitirían un suministro energético verdaderamente global. El sol del Sahara podría suministrar energía a Europa Occidental a través de cables superconductores tendidos en el fondo del Mediterráneo.
Sin embargo, el truco para fabricar un superconductor a temperatura ambiente sigue siendo tan misterioso hoy como lo era en 1986, cuando los investigadores construyeron los primeros materiales superconductores que funcionaban a las temperaturas relativamente altas del nitrógeno líquido. Las sustancias anteriores debían enfriarse a 23 kelvins o menos. ¿Y si logramos aprovechar estos superconductores? Sería sin dudas una revolución energética que nos pondría de nuevo en el camino hacia el futuro, alejándonos de la senda del tormento de los hidrocarburos, para explorar nuevas vías de transmisión y de energía. O nuevos inventos, nuevas formas de transporte. El uso de estos superconductores es ilimitado. El mundo se está encogiendo gradualmente. Se calcula que se han perdido casi 20 metros de playa en el siglo anterior, y sigue en aumento. Los océanos han aumentado unos 17 centímetros desde 1900 debido a la expansión, agua más caliente que ocupa más espacio, y al deshielo de los polos. Ese aumento, sin embargo, es una pequeña fracción comparado con lo que está por venir, previendo los científicos un aumento en el nivel del mar de 1 metro que sepultaría ciudades enteras y obligaría al desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Algunas de las famosas predicciones: Florida bajo 5 metros de subida del nivel del mar y una bahía abierta donde antes estaba Bangladesh, pueden estar a siglos de distancia. Pero para 2100 se espera un Ártico sin hielo y contornos costeros diferentes. Según los cálculos del economista Nicholas Stern, de la London School of Economics, 200 millones de personas viven a menos de 1 metro por encima del nivel actual del mar, incluidas 8 de cada 10 de las mayores ciudades del mundo y todas las megaciudades del mundo en desarrollo. Van a tener que mudarse. De hecho, a menos que se controlen las emisiones de gases de efecto invernadero, los mares seguirán subiendo a medida que se derritan las capas de hielo que cubren las cadenas montañosas, que constituyen aproximadamente el 1% del hielo del planeta, Groenlandia, 9%, y la Antártida, 90%. En total, albergan agua suficiente para elevar el nivel del mar al menos 65 metros. Se tarda siglos en derretir toda una capa de hielo, pero, aún así, el hielo está desapareciendo más rápido de lo que los científicos esperaban incluso hace unos años. Incluso con un aumento gradual del nivel del mar, aumenta el riesgo de mareas de tempestad catastróficas y similares. La atracción gravitatoria del hielo sobre las aguas circundantes es también una sorpresa recientemente apreciada. En términos generales, si el hielo de Groenlandia se derrite, la mayor parte del aumento del nivel del mar se produce en el hemisferio sur, siendo la Antártida Occidental la región más susceptible de desestabilización por el calentamiento global en curso. Aunque disminuyan las emisiones de gases de efecto invernadero, los deshielos polares serán difíciles de evitar porque las capas de hielo van a remolque del clima general y, una vez derretidas, les cuesta mucho volver a formarse. Aún no se sabe cómo se adaptarán los humanos a un mundo más acuoso. Es una tendencia que es, en estos momentos, inevitable. Una de las fantasías más grandes del ser humano es jugar con el tejido del espacio y el tiempo, principalmente para redescubrir la historia, o alterarla. Para beneficio de aquel afortunado que pueda idear la forma de conseguir este invento revolucionario. Si bien, a lo largo de la historia han surgido historias fascinantes como lo fue John Titor, o el Chronovisor, lo único cierto es que, actualmente, no hay manera alguna de viajar o ver el pasado, ni qué decir del futuro. Pero de lograr hacer avances en el campo de la física, ¿qué tanto caos podría provocar manos inexpertas como las de nosotros en algo tan vital? ¿Seríamos capaces de utilizar para bien este invento? La búsqueda de una nueva fuente de combustible, que no lastime más nuestro deteriorado mundo y sea lo suficiente para suplir nuestras ingentes necesidades energéticas, debería ser el tema central de investigación a lo largo del mundo, en vez de seguirnos enamorando de la relación tóxica en la cual nos encontramos con los combustibles fósiles. Y alternativas existen, pero no tan efectivas como la energía de fusión. Según el viejo dicho, un reactor de fusión práctico estará siempre a unos 20 años vista. Hoy en día eso parece un poco optimista.
El mayor proyecto de investigación sobre la fusión de plasma del mundo, el reactor ITER del sur de Francia, no comenzará sus experimentos hasta 2026 como muy pronto. Los ingenieros tendrán que realizar pruebas en el ITER durante al menos una década antes de estar preparados para diseñar la continuación de ese proyecto. Un prototipo experimental que podría extraer energía utilizable del plasma en fusión atrapado en una botella magnética. Pasaría otra generación antes de que los científicos pudieran empezar a construir reactores que enviaran energía a la red. Y mientras tanto, el apetito energético del mundo no tiene fin. La necesidad de energía es tan grande y crece tan rápidamente en todo el mundo que tiene que haber un nuevo enfoque. En teoría, las centrales eléctricas de fusión serían la solución. Se alimentarían con una forma de hidrógeno pesado que se encuentra en el agua de mar y no producirían emisiones nocivas. Ni hollín contaminante, ni residuos nucleares, ni gases de efecto invernadero. Aprovecharían las fuerzas que actúan en el interior del Sol para alimentar el planeta. En la práctica, sin embargo, la fusión probablemente no cambiará el mundo como han imaginado los físicos. La tecnología necesaria para desencadenar y controlar la fusión autosostenida se ha revelado esquiva. Además, es casi seguro que los primeros reactores serán demasiado caros para su despliegue generalizado en este siglo. A menos que tengamos suerte, o que nos pongamos las pilas para encontrar una verdadera forma de conseguir la preciada energía y no contaminarnos en el progreso. El espacio exterior es fascinante, y guarda muchísimos secretos en su amplio espectro visible. Aunque a veces, no es necesario ir demasiado lejos para poder recibir un poco de su peligro. A veces, solo basta con tener mala suerte. Y es un escenario que puede presentarse como un evento aislado, o anomalías como la explosión de Tunguska, donde un bólido casi impacta la Tierra, dejando una amplia destrucción a su paso. O peor, un evento apocalíptico donde un asteroide de varios kilómetros de longitud nos impacte a máxima velocidad, destrozando la atmósfera y sacudiendo con fuerza el manto terrestre. Si bien, ya existen métodos primitivos de defensa contra uno, lo cierto es que nuestros deficientes radares a lo largo del mundo no serían nada si un asteroide a máxima velocidad se dirige hacia nosotros. Si tenemos suerte, seríamos capaces de detectar este objeto estelar dirigiéndose hacia nosotros, con un rango de meses, o inclusive, semanas, o días. Y si no hemos avanzado lo suficiente como especie, ese bólido se terminará convirtiendo en el monumento a todos nuestros pecados. Es decepcionante para la humanidad que miles de millones de dólares de las principales potencias a nivel mundial se gasten en artefactos para infligir daño al prójimo, que en enfocarnos en cosas que realmente deberían importarnos como seres humanos. Hace casi 70 años, la humanidad emprendió los primeros pasos hacia el futuro, enfocando su visión hacia afuera de la bóveda celeste, en una carrera espacial por alcanzar la Luna. Una vez se consiguió y el espacio dejó de estar de moda, y los esfuerzos del ser humano por conocer lo que hay más allá de nuestro mundo fueron decreciendo conforme temas más banales inundaron el consciente colectivo. Si bien no hemos abandonado del todo esta exploración espacial, lo cierto es que no es tan influyente como lo fue hace medio siglo, donde se destinan más recursos en temas de menor importancia que en descubrir lo que el universo nos tiene preparado. Ahora imagínate lo que pasaría si la atención de las potencias mundiales se volcase de nuevo hacia el exterior de nuestro planeta como lo fue en su momento. Si la humanidad desea realmente trascender como especie, debe de entender que es necesario dar el primer paso para abandonar el hogar, y surcar hacia lo desconocido en búsqueda de la permanencia como especie, en el universo. Desde el nacimiento de la oveja Dolly en 1996, la clonación humana con fines reproductivos parece inevitable. A pesar de las dudosas afirmaciones que se han hecho en el pasado, incluida la de una empresa respaldada por una secta ovni, no se ha logrado ningún clon humano, salvo los nacidos naturalmente como gemelos idénticos. A pesar del éxito obtenido con otros mamíferos, el proceso ha resultado mucho más difícil en humanos, lo que puede resultar reconfortante para algunos y decepcionante para otros. Los científicos generan clones sustituyendo el núcleo de un óvulo por el de otro individuo.
Han clonado embriones humanos, pero ninguno ha logrado superar la fase inicial en la que son bolas sólidas de células conocidas como mórulas. El acto de transferir el núcleo puede alterar la capacidad de los cromosomas para alinearse correctamente durante la división celular. A pesar de los esfuerzos realizados, alrededor del 25% de los animales clonados presentan problemas evidentes. Pequeños descuidos durante la reprogramación, el cultivo o la manipulación de los embriones pueden provocar errores de desarrollo. Aunque no te preocupes, que intentar clonar a un ser humano sería tan arriesgado, que sería como enviar a un bebé al espacio en un cohete que tiene un 50% de probabilidades de estallar. Los problemas éticos persistirían incluso suponiendo técnicas infalibles. Por ejemplo, ¿se podría clonar a personas sin su conocimiento o consentimiento? La posibilidad de la clonación humana puede que tampoco se limite al Homo sapiens. Los científicos podrían secuenciar pronto por completo el genoma neandertal. Aunque el ADN se daña durante la fosilización, un fósil excelente podría aportar suficientes moléculas para generar un genoma clonable. Llevar a término la clonación de una especie extinguida en una especie moderna es aún más difícil que la clonación normal, teniendo en cuenta que factores como el entorno del útero y el período de gestación podrían no coincidir. El único clon hasta ahora de un animal extinguido, el bucardo, una variedad de ibis que se extinguió en 2000, expiró inmediatamente después de nacer debido a defectos pulmonares. Hay mucho camino que transitar aún, pero los primeros avances ya están sobre la mesa. Hace 50 años, un joven astrónomo, que se permitía un poco de voyeurismo interestelar, dirigió un telescopio hacia los vecinos para ver qué podía ver. En abril de 1960, en el Observatorio Radioastronómico Nacional de Green Bank, Virginia Occidental, Frank Drake, que entonces tenía 29 años, orientó un radiotelescopio de 26 metros de diámetro hacia dos estrellas cercanas en busca de transmisiones de civilizaciones que pudieran residir allí. La búsqueda resultó infructuosa, pero el proyecto OSMA de Drake dio comienzo a la búsqueda de inteligencia extraterrestre o SETI. Drake, que cumplió 80 años en mayo, sigue en ello, dirigiendo el Centro Carl Sagan para el estudio de la vida en el universo en el Instituto SETI sin ánimo de lucro en Mountain View, California. En lugar de limitarse a tomar prestado el tiempo de otros instrumentos astronómicos, los científicos disponen ahora de herramientas construidas a propósito, como el incipiente Allen Telescope Array, ATA, de Up Creek, California. Pero la financiación es escasa, el crecimiento del ATA se estancó en 42 platos de los 350 previstos, y los astrónomos aún no han reunido datos suficientes para pronunciarse con firmeza sobre la vida inteligente en el universo. La falta de una señal SETI hasta la fecha simplemente significa que las civilizaciones que tienen ganas de transmitirnos no son tan comunes como para que las limitadas búsquedas SETI hubieran encontrado alguna. Una de las campañas más extensas hasta la fecha, el proyecto Phoenix, sondeó estrellas cercanas en una amplia gama de frecuencias utilizando algunos de los radiotelescopios más grandes del mundo. En 9 años, Phoenix muestreó unas 800 estrellas, menos de una millonésima parte del 1% de la Vía Láctea. Los argumentos a favor de SETI y de la existencia de vida en general se han visto reforzados por la confirmación de que los sistemas planetarios son comunes alrededor de otras estrellas. La mayoría de los más de 400 exoplanetas son gigantes abrasadores inhóspitos para la vida tal como la conocemos. Sin embargo, en los próximos años, el telescopio espacial Kepler de la NASA, que actualmente estudia más de 100.000 estrellas en busca de planetas, debería resolver la cuestión de hasta qué punto son comunes los planetas similares a la Tierra. ¿Qué cambiaría de encontrarnos con alguna? Es prácticamente imposible determinarlo. Algunos teorizan que seríamos brutalmente esclavizados o exterminados, otros planean que esto cambiaría nuestra forma de ver las cosas, o incluso podrían ayudarnos como especie para mejorar. O de ser necesario, en el caso de existir otro mundo habitable, extendernos hacia el espacio en búsqueda de la preservación humana. Imaginemos este escenario hipotético. Un científico añade unos cuantos compuestos químicos a un vaso de precipitados burbujeante y le da vueltas. Se producen sutiles reacciones y, he aquí, una nueva forma de vida se ensambla a sí misma, lista para salir y prosperar. Tal es la imagen popular de la biología sintética, o vida creada en el laboratorio.
Pero los investigadores de este campo no están tan interesados en animar lo inanimado. De hecho, los científicos aún están lejos de comprender los procesos básicos que podrían permitir que compuestos inertes y no dirigidos se ensamblaran en células vivas y autorreplicantes. El famoso experimento de Miller de 1952, que creó aminoácidos a partir de una sustancia viscosa primigenia, sigue siendo difícil de reproducir de forma concluyente. Hoy en día, la biología sintética consiste más bien en modificar organismos existentes. Puede considerarse ingeniería genética con esteroides. En lugar de sustituir un gen, los biólogos sintéticos modifican grandes trozos de genes o incluso genomas enteros. El cambio en el ADN puede obligar a los organismos a producir sustancias químicas, combustibles e incluso medicamentos. En ese sentido, algunos científicos no ven ninguna razón para replicar una célula existente con una creada por el hombre. De hecho, la biología sintética consiste en trasladar a la biología los principios de la ingeniería a gran escala. Imaginemos un mundo en el que el bambú esté programado para crecer y convertirse en una silla, en lugar de ser tejido toscamente con esa forma a través de la industria mecánica o humana, o en el que paneles solares autoensamblables, también conocidos como hojas, alimenten de electricidad a las casas. O árboles que exudan gasóleo de sus tallos. O sistemas biológicos rediseñados para eliminar la contaminación o prosperar en un clima cambiante. Las bacterias reprogramadas podrían incluso invadir nuestro cuerpo para curarnos, actuando como un ejército de médicos vivientes en nuestro interior. O en el peor de los casos, podrían destruirnos, si la programación de esta nueva forma de vida falla catastróficamente. Pocos escenarios de la ciencia ficción son tan alucinantes como el jugar con nuestro propio código genético en espera de concebir lo mejor de lo mejor como especie. No estamos tan alejados de ello, gracias a los múltiples trabajos para descodificar el ADN, en un esfuerzo por entender un poco mejor el cómo nos componemos. El conocer nuestro organismo nos puede ofrecer de una ventaja significativa, como es la manipulación de embriones humanos para mejorarlos, quitándoles cualquier enfermedad congénita, cualquier malestar, arreglándolos para poder traer un espécimen íntegro y sano. Pero la eugenesia no se queda ahí, sino que también se le puede brindar de genes privilegiados, ya sea mayor fuerza, inteligencia o resistencia, genes que se ha comprobado, existen en algunas personas que potencian enormemente su crecimiento. Estos procedimientos genéticos pueden desencadenar una mejora considerable en la descendencia que una persona puede tener, con un alto costo. En un mundo donde la eugenesia se convierta en un negocio rentable, las élites serán las que aseguren la lotería y disfruten enormemente de los beneficios, creando una nueva especie de humanos, más inteligentes, más rápidos, y más fuertes. Solo el tiempo lo dirá, pero por el momento podemos descansar, ya que a esta ciencia aún le quedan kilómetros por recorrer, pero eventualmente lo lograrán, eso tenlo por seguro. El final de la Guerra Fría y los esfuerzos actuales de Estados Unidos, Rusia y otros países por controlar las armas, han reducido en gran medida la amenaza de aniquilación nuclear mundial. Pero las naciones rebeldes y las continuas tensiones hacen que un intercambio local de armas nucleares sea demasiado real. Una sola detonación puede causar una muerte horrible de varias maneras. La explosión de Hiroshima, equivalente a unos 15 kilotones de TNT, generó vientos supersónicos que aplastaron los edificios de hormigón cercanos a la zona cero. El calor de la explosión abrazó hasta la muerte a cualquiera que se encontrara en un radio de 1 kilómetro. Las personas que se encontraban a muchos kilómetros sucumbieron al envenenamiento por radiación y al cáncer. Los efectos globales, sin embargo, no se producirían a menos que explotaran docenas de bombas, como podría ocurrir en un intercambio entre Pakistán e India. En la modelización de los efectos, los científicos han supuesto que esas naciones descargarían todos sus arsenales, de modo que estallarían unas 100 bombas del tamaño de Hiroshima. Además de los 20 millones de muertos en la guerra, muchas personas ajenas al conflicto perecerían con el tiempo. Esto se debe a que las explosiones arrojarían 5 millones de toneladas métricas de hollín a la atmósfera superior. Impulsadas por los patrones meteorológicos, las partículas rodearían el globo en aproximadamente una semana. En 2 meses cubrirían el planeta. Los cielos oscurecidos privarían a las plantas de luz solar e interrumpirían la cadena alimentaria durante 10 años.
La hambruna resultante podría matar a los 1.000 millones de personas que ahora sobreviven con alimentos marginales. El resultado es desalentador. Pero hay un punto positivo. La humanidad tiene la capacidad y la responsabilidad de evitar que se produzca un cambio semejante. O, quizás no. Solo el tiempo nos lo dirá. Pero el reloj corre, de cara a la medianoche. En épocas antiguas, enfermarte, independientemente del tipo de bacteria o virus que contrajeras, significaba una muerte dolorosa, lenta y agónica que se podía encontrar a la vuelta de la esquina, ya sea por contraerla por mala higiene, por contacto con otro enfermo, o por simple azar del destino. Terrorífico es pensar que en el lejano 2050 esta situación pueda volver a repetirse, donde no solo deberás cuidarte del aire contaminado de la atmósfera, sino que también debas preocuparte por no enfermarte bajo ningún término, porque eso desencadenará en tu muerte. En escenarios donde una simple gripe o un mal de estómago pueda terminar contigo y no haya forma de curarte. Y déjame decirte, está ocurriendo actualmente, sin que tú lo sepas. Estamos hablando de un escenario donde los medicamentos se vuelven ineficaces y las infecciones persisten en el organismo, lo que incrementa el riesgo de propagación a otras personas. Dicho de un modo más coloquial, las bacterias que atacan a nuestro organismo ya conocen las barreras de defensa, antibióticos, y podemos decir que están preparadas para ganar la batalla. La resistencia bacteriana se está convirtiendo en una amenaza a nivel mundial. Actualmente, y cada vez más, están apareciendo nuevos mecanismos de resistencia. Esto tiene como consecuencia que la incapacidad para tratar infecciones aumente día a día. A largo plazo se da un aumento de diferentes enfermedades y, en consecuencia, un aumento en el número de muertes. A su vez, estamos viendo la aparición de superbacterias, las cuales comienzan a carecer de una debilidad que podamos utilizar para inutilizarlas, como la Klebsiella pneumoniae, entre otros ejemplos que han comenzado a cobrar víctimas a lo largo del mundo. Es un mal que silenciosamente está apareciendo, y si no nos enfocamos en combatirlo, puede que sea demasiado tarde para algunas, o para miles, y Dios quiera que no, millones de seres humanos. Hay pocos escenarios que pueden poner de rodillas al ser humano, o hacerlo cambiar para siempre. Las pandemias son ese tipo de escenarios, y si hablamos de una enfermedad o potencial pandemia que puedan cambiar completamente la historia humana década en un futuro, debemos hablar de la enfermedad X. El virus H1N1 ha tenido menos fuerza pandémica de lo que se temía en un principio, pero ha puesto de manifiesto algunas duras verdades sobre nuestra preparación, o falta de ella, para hacer frente a un agente patógeno más mortífero, ni qué decir del COVID-19, del cual apenas nos estamos recuperando. A pesar de los enormes avances médicos desde la epidemia de gripe de 1918, una nueva enfermedad altamente contagiosa podría devastar poblaciones y trastornar las estructuras sociales, económicas, políticas y jurídicas de todo el mundo. Una nueva cepa virulenta, de gripe o de cualquier otro virus, podría matar a millones de personas. Además, muchas naciones probablemente cerrarían sus fronteras, una acción que iría acompañada de discriminación contra las personas y recriminaciones entre los gobiernos. El comercio y los intercambios internacionales disminuirían, lo que tendría enormes implicaciones financieras mucho peores de las que hemos vivido anteriormente, pues esta enfermedad sería 1000 veces peor. En situaciones en las que una amenaza vírica acaba de hacerse patente, los responsables políticos y otras personas tendrían que tomar decisiones difíciles con información imperfecta e incompleta. Los derechos humanos básicos podrían enfrentarse a desafíos, mientras los gobiernos intentan contener la propagación. Si bien, muchos confunden el término de enfermedad X llamándola con diversos nombres, lo cierto es que es un escenario planteado por la ONU para enlistar preparativos ante una potencial pandemia catastrófica. Una que rompa todos los récords, que puede adquirir cualquier nombre que se presente en el futuro. Por lo cual, se puede decir que la aparición de la enfermedad X en la humanidad, es un escenario del cual, no podremos escapar.
La evolución humana es inevitable, y se ha visto evidenciado al pasar de los años con los fósiles que podemos encontrar de nuestros antepasados. Los huesos, las costumbres, absolutamente todo dándose en cuestión de miles de años, obteniendo una nueva función en nuestro organismo que mejore enormemente nuestro rendimiento. Pero, ¿para qué esperar miles de años cuando nosotros mismos podemos fabricar nuestra evolución? Esa es la primicia de la transhumanización, la convergencia de nuestra amada tecnología en nuestro cuerpo, de una forma más íntima y personal. El transhumanismo ha sido descrito por Francis Fukuyama como la idea más peligrosa del mundo, mientras que Ronald Bailey considera que es un movimiento que personifica las más audaces, valientes, imaginativas e idealistas aspiraciones de la humanidad. Algunos autores consideran que la humanidad ya sería transhumana, porque los progresos médicos en los últimos siglos han alterado de manera significativa nuestra especie. Sin embargo, no lo sería de una forma consciente y, por tanto, transhumanista. Los primeros pasos de esto: Neuralink. Un implante que te permitirá estar conectado en cada momento a la Internet. Algo primitivo, pero ya estamos viendo los primeros atisbos de esta evolución humana. ¿Lograremos alcanzar este punto para mejorar, o nos quedaremos con nuestros cuerpos orgánicos? Solo el tiempo lo dirá. Los investigadores de la inteligencia artificial no dudan de que el desarrollo de ordenadores y robots altamente inteligentes capaces de autorreplicarse, enseñarse a sí mismos y adaptarse a distintas condiciones cambiará el mundo. Sin embargo, es motivo de debate cuándo ocurrirá exactamente, hasta dónde llegará y qué debemos hacer al respecto. Las máquinas inteligentes actuales están diseñadas en su mayor parte para realizar tareas específicas en condiciones conocidas. Sin embargo, las máquinas del mañana podrían tener más autonomía. Cuanto más complejas son las tareas que queremos que realicen las máquinas, más necesitamos que se cuiden solas. A medida que las máquinas mejoren en aprender a aprender, podrían no necesitar de la presencia humana. Aunque los neurocientíficos debaten la base biológica de la conciencia, la complejidad parece ser una pieza clave, lo que sugiere que los ordenadores, con hardware y software adaptables y avanzados, podrían algún día ser conscientes de sí mismos. Una forma de saber que las máquinas han alcanzado ese nivel cognitivo es que de repente nos declaren la guerra, si películas como Terminator están en lo cierto. Los expertos creen que lo más probable es que lo veamos venir. Una vez que una máquina pueda comprender su propia existencia y construcción, podrá diseñar una mejora para sí misma. Va a ser una pendiente muy resbaladiza. Cuando las máquinas adquieran conciencia de sí mismas, les seguirá la mejora, que es la medida crítica de cuando las cosas se ponen interesantes. Las mejoras se realizarían en generaciones posteriores, que para las máquinas pueden pasar en solo unas horas, y luego en minutos, y luego en segundos. El potencial de las inteligencias artificiales es ilimitado, y las limitantes que colocamos son tan conservadoras, entre muchas comillas. Este es un apartado en el que debemos poner especial cuidado, de cara en el futuro, y en la actualidad, sobre todo.